Muy buenos días, hermanos. Qué gozo es estar de nuevo frente a ustedes y que el Señor permita que podamos juntos edificarnos en la palabra del Señor, continuar conociéndole a través de su palabra. Y vamos a invocar el nombre del Señor, a darle gracias y también pedirle que Él se glorifique entre nosotros en este momento que vamos a exponernos a la palabra del Señor. Antes de orar al Señor, quisiera aclarar lo que vamos a estar haciendo hoy a la hora de exponernos a la palabra. Vamos a hacer una pausa en 1 Timoteo 3. Todavía faltan algunos versículos para estudiar, para considerar en este capítulo 3, pero quiero tratar un tema también que es de mucha importancia. También es un tema que va muy relacionado, muy de la mano con el liderazgo y la manera en que el liderazgo debe conducirse y lo que la Biblia habla acerca de aquellos líderes que se descuidan en su vida, si llegan a ser irreprensibles aún estando en el ministerio, porque esto es una pregunta que se hacen muchos, y que si el pastor o los pastores o los diáconos o el liderazgo de la iglesia, estando ya en esa posición, se hallan irreprensibles, se descuidan en estas áreas que hemos estado viendo en 1 Timoteo 3, ¿qué pasa si los pastores, si los diáconos, si los líderes en la iglesia se descuidan? ¿Pueden seguir en el ministerio o no? ¿Deben ser quitados del ministerio o pueden seguir en el ministerio? Esto es una pregunta muy importante que las iglesias también han bajado los estándares en este tema. Los pastores mismos no le han dado el lugar debido a la enseñanza de esto en el púlpito y viendo los pensamientos, el entendimiento de algunos pastores como Miguel Núñez, John MacArthur y otros pastores que pues Dios ha estado usando en este tiempo, y ellos también a la luz de las Escrituras dan respuesta a esto. Y yo quisiera usar material de ellos para también nosotros exponernos a las respuestas sobre estas preguntas, que también para nosotros como iglesia local es de suma importancia que lo tengamos en mente. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a invocar el nombre del Señor y luego vamos a estar viendo este tema, pensando en este tema. Padre Santo, queremos darte las gracias en esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros durante esta semana, una semana más donde nos has sustentado, nos has bendecido, has puesto lo necesario frente a nosotros y nos has también sostenido en la salvación. Nos has guardado de los peligros, de las tentaciones. No has permitido que caigamos en pecado, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a orar. Nos has guardado, no has permitido, no nos has metido en el mal. Y Señor, estamos profundamente agradecidos por eso. Gracias también, Señor, porque sé que mis hermanos han estado en sus casas poniendo en práctica los medios de gracia, las alabanzas, las oraciones. Y ahora, Señor, hemos preparado nuestro corazón, hemos dispuesto nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar tu voz a través de tu palabra. Ruego, Señor, para que tú sigas haciendo la obra en nosotros, en cada uno de nosotros, como tu iglesia. Que podamos ser esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Pero enséñanos, oh Dios, a saber cómo comportarnos en tu iglesia.
Y gracias porque no nos has dejado abandonados, no nos has dejado ciegos. Nos has salvado, nos has cambiado el corazón, pero también nos enseñas cómo debemos vivir la vida cristiana, no solamente individualmente, sino también corporalmente, estando en tu pueblo, en tu iglesia. Así que, Señor, habla en nuestro corazón en esta mañana, confróntanos, consuélanos, guíanos y fortalécenos en nuestra fe. Oro por mí mismo para que me des el poder de tu Santo Espíritu para exponer con claridad en la mente de mis hermanos tu consejo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos, hermanos, que el tema general de 1 Timoteo, toda la serie de 1 Timoteo es comportándonos como es digno de una iglesia. A la luz de 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 15, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le escribe esas cosas, porque él sabía que se iba a tardar a llegar a Éfeso. Y entonces Pablo le da instrucciones con el fin de que tanto Timoteo, los líderes, pastores, diáconos y el liderazgo en la iglesia en Éfeso y los creyentes, los miembros, supieran cómo debían comportarse en la iglesia, en la casa de Dios que es la iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. Recordemos que había un problema en Éfeso. Falsos maestros estaban influyendo en las vidas de otros pastores, de líderes y de los miembros con sus enseñanzas, su estilo de vida desordenado. Y Pablo entonces pone en orden las cosas en la iglesia. Hemos estado pensando, viendo lo que dice la Escritura acerca de los pastores en el capítulo 3 y acerca de los diáconos y lo que se requiere de ellos, lo que se demanda. Tanto el que es considerado, la persona, el hombre, e incluso las mujeres, aquellas que son auxiliares en el servicio, qué es lo que debe esperarse en primer lugar de estas personas antes que ejerzan el servicio. Pero también esto es para aquellos que estamos en el ministerio, aquellos que ya por la gracia de Dios estamos haciendo un servicio pastoral o un servicio de diaconado o un servicio auxiliar. Esto también tiene que ver con los que están en el ministerio. Pero la pregunta aquí es, ¿qué si un líder, y entiéndase, cuando hablamos de líder, estamos hablando de pastores, maestros, evangelistas, diáconos, servidoras, ¿qué si estas personas son halladas irreprensibles estando en esa posición? Bueno, la Escritura nos da respuesta en cuanto a esto. Y precisamente este sermón se llama el liderazgo y su descalificación. El liderazgo y su descalificación. Como lo mencioné, he tomado pensamientos, herramientas, enseñanzas de otros pastores que también tienen mucho, han dicho mucho sobre este tema con mucha claridad. Y quisiera que leamos en nuestras Biblias, 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27 dice, el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. También, hermanos, tengo que aclarar que este es un tema algo extenso y en esta pausa que estamos haciendo
quiero tomar suficiente tiempo, y probablemente va a ser en este sermón y en el próximo, para que tengamos claro sobre este tema en nuestras mentes, en cuanto a la relación del liderazgo y su descalificación. Al usar el término liderazgo, debe entenderse que me refiero a los pastores, a los diáconos y a las servidoras auxiliares, según hemos considerado en 1 Timoteo 3. En el pasaje de 1 Corintios que acabamos de leer, el apóstol Pablo expresa la razón por la que él había decidido disciplinar su cuerpo y la motivación para correr con una meta definida. La motivación de él era: no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Qué quería decir Pablo aquí en estas palabras? Bueno, Pablo estaba consciente de que el comenzar bien no era un equivalente a terminar bien. Muchos inician muy bien, con mucha velocidad y mucha motivación, pero lamentablemente no siempre terminan bien. Las estadísticas revelan que de cada 10 hombres que entran al ministerio pastoral, solamente uno termina íntegramente el ministerio. Termina de manera integral el ministerio, solamente uno. Esto es alarmante, hermanos. Cuando yo leo estas estadísticas, me da temor, mucho temor. Pablo perseveró hasta el final por la gracia de Dios. Eso lo podemos ver en las páginas de las Escrituras, en sus mismas palabras. Sin embargo, en este mismo texto se nos deja ver que hay una participación humana en este proceso que, en este caso, se traduce en una vida disciplinada, tanto de los apetitos de la carne como en la definición de una meta que perseguir. Pablo lo dice, que él lo que hace es abstenerse, él lo que hace es golpear su cuerpo. Vivir de esta manera requerirá decir no a una serie de ofertas, distracciones y tentaciones a lo largo de la vida, no en un tiempo de la vida, sino a lo largo de la vida. Por esa razón, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Al mismo tiempo, necesitamos un enfoque singular a los propósitos de Dios. Jesús, al encarnarse, hizo lo mismo. Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice: quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos dice el autor de Hebreos aquí? Nos dice que Jesús no apartó la mirada de lo que le esperaba en un futuro. Él estaba enfocado hacia la meta. Por esa razón, cuando Pedro dice la Escritura que Jesús había determinado ir a Jerusalén y Pedro le salió al paso para que él no fuera a Jerusalén, entendiendo las palabras de Jesús, que ahí iba a ser crucificado. Pero Jesús entendía muy bien cuál era su meta. Incluso estando en Getsemaní, orando al Padre, él entendía cuál era su meta. Y él estaba enfocado en esa meta. Y así debiéramos hacer nosotros. Y no solamente los pastores, no solamente los diáconos o las servidoras auxiliares, sino cada uno de los creyentes. El autor de Hebreos nos invita y nos dice que nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, es decir, el que inició y terminó la fe. Él no dejó nada a medias. Él cumplió todo en perfección. Él llegó hasta el final. Y nosotros debemos hacer lo mismo. No es por accidente que la carta a los Gálatas nos advierta, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro.
De manera que no podéis hacer lo que deseáis, dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. La frase con la que termina este versículo de Gálatas 5:17 es vital. Dice, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Esta sola frase nos muestra que muchas veces no terminamos haciendo aquello que deseamos hacer por la oposición que los deseos de la carne ofrecen a la acción del Espíritu. Obviamente, Dios en su soberanía puede imponerse a los deseos de nuestra naturaleza caída, pero no está desarrollando robots, sino hijos hechos a la imagen de Jesús. Y este proceso requiere de nuestra participación. Dios es soberano. Él puede quitar de nosotros esa lucha que tenemos contra el pecado, pero ha sido su voluntad también de que nosotros colaboremos, pongamos de nuestra parte, siendo ya hijos de Dios, que nosotros participemos activamente en este proceso de santificación. Ahora, Pablo decidió golpear su cuerpo, entendiendo y él mismo enseñando esto. Él decide golpear su cuerpo o someterse a disciplina, someter a disciplina sus apetitos para poder predicar en tantos lugares como fuera posible. Esta fue su meta, anunciar, como dice Romanos 15:20, anunciar el Evangelio, en donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre fundamento de otro. Por otro lado, también Pablo nos muestra esto al escribir a los Corintios, en 2 Corintios 5:19. Pablo expresó, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serles agradables. Ahora, esa disciplina de vida no es el fruto del esfuerzo humano, no, sino el resultado del dominio propio, que viene de parte de ¿quién? Este dominio propio viene de parte del Espíritu Santo. Pablo había estado en el tercer cielo, es lo que nos dice 2 Corintios 12:2, que él tuvo esa experiencia de estar en el tercer cielo, pero eso no era garantía de que él fuera a terminar bien. Por esa razón, él exclama, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Conversando con algunos hombres que estuvieron en el ministerio o aún están en el ministerio, piensan que estas palabras, en estas palabras que Pablo está escribiendo aquí, piensan que un pastor no puede ser descalificado del ministerio. Tienen ese tipo de pensamiento. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es claro. Él dice, si yo, después de haber predicado a muchos, yo mismo podría encontrarme siendo descalificado. Un hombre llamado Howard Hendricks. Este hombre dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza en el Seminario Teológico de Dallas. Y en una ocasión él hizo un análisis de 246 hombres que habían dedicado su vida al ministerio y quienes lamentablemente habían caído en falla moral en un periodo de 2 años. 246 hombres. En un periodo de 2 años cayeron. Para ponerlo en perspectiva, 246 hombres descalificados del ministerio en un periodo de 24 meses. ¿Esto qué significa? Significa que de 2 a 3 ministros caían por semana. De 2 a 3 salía la noticia de que habían caído pastores. Cuando Hendricks concluyó su análisis, uno de los factores predominantes fue que estos hombres no tenían a nadie a quien rendirles cuenta. Eran hombres que estaban caminando solos, ya sea porque no tenían a nadie o porque creían que ellos podían manejar sus tentaciones solos.
Estos ministros eran personas serias, comprometidas con el ministerio. La mayoría comenzaron a trabajar con alguien muy cercano del sexo opuesto y ahí empezó el problema. Ellos empezaron a conducirse o a involucrarse emocionalmente con esta persona del sexo opuesto. Comenzaron a contarse cosas íntimas de sus vidas, en inicios no sexuales, íntimas luchas emocionales. Las mujeres con las que estos hombres se involucraron también estaban seriamente interesadas en el ministerio y cayeron. Probablemente, como hemos visto en 1 Timoteo 3, eran mujeres auxiliares de los servidores en la iglesia, de los diáconos, de pastores. Pero lamentablemente también cayeron. Aquí, hermanos, nosotros podemos encontrar varias enseñanzas. En primer lugar, no podemos contar a alguien del sexo opuesto que no sea mi esposa cosas íntimas de nuestras vidas, aunque no sean conversaciones sexuales. Lo primero que sucede es que me puedo involucrar emocionalmente. En segundo lugar, necesitamos tener límites. Nosotros los líderes necesitamos tener límites. Necesitamos también rendir cuentas. Y por último lugar, es importante mantener una relación estrecha con Dios. Aquí entiéndase nuestros devocionales, nuestra meditación en la palabra, nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento. Ninguno de nosotros quiere ser parte de estas estadísticas. Yo no quiero ser parte de esas estadísticas. Por esa razón tengo que cuidarme. Lamentablemente, si observamos las Escrituras, podemos observar que mucha gente que comenzó bien, no terminó bien. Bueno, las estadísticas lo dicen, de 10, 1 o 2 son los que terminan bien. Y en la Escritura nosotros tenemos ejemplos de hombres que comenzaron bien, pero no terminaron bien. Aquí no cabe el dicho, todo lo que mal comienza, mal termina. La realidad es que muchas veces comenzamos bien y no precisamente terminamos bien. Por ejemplo, no podemos decir que David terminó bien. Veamos un poco el historial de David al final de sus días. Y menciono rápidamente ese historial: una hija violada, un hijo asesinado por otro de sus hijos, otro hijo lo persiguió, le propinó un golpe de estado y eventualmente sus soldados lo mataron. Cuando David murió, su nieto dividió el reino inmediatamente. David no terminó bien. En contraste, tenemos a Daniel, José y Abraham, quienes terminaron bien, por pura gracia del Señor. Pero muchos otros no lo hicieron. Y entiéndase aquí, hermanos, que no estamos midiendo la salvación o la pertenencia en la membresía de la iglesia como muchos erróneamente asocian. Muchos creen que cuando una persona queda descalificada del ministerio es sinónimo de pérdida o cuestionamiento de salvación o de apostasía o de pérdida de la permanencia de la membresía en una iglesia local. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de descalificación ministerial, estamos hablando de que la persona ha perdido el privilegio de servir al pueblo en el ministerio. Sea un pastor, o sea un diácono, o sea una servidora auxiliar, o incluso una persona que sirve en el liderazgo. Esta persona debe ser medida, debe ser pesada, según el parámetro que da el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3 y Tito 1, porque lamentablemente muchos hombres que se han hallado descalificados del ministerio, muchas personas movidas por sus sentimientos, siguen insistiendo que esta persona debe permanecer en el ministerio pastoral o en el ministerio del diaconado o en algún
servicio en la iglesia, cuando evidentemente esta persona ha demostrado ser reprensible y por ende descalificada. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Estas son las palabras de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, 6 al 7. Pablo había llegado al final de su vida y ministerio. Esto es lo que nos está diciendo en estas palabras. Y él pudo decir con toda tranquilidad: yo he terminado bien. Terminé la carrera que me fue marcada años atrás. He guardado la fe, he peleado la buena batalla. En otras palabras, no fue fácil, Timoteo. Tuve que pelear, pero he peleado bien. No fue una carrera corta, ni libre de riesgos, ni libre de peligros, pero ya la terminé. Ya la terminé. Qué glorioso sería que el Señor nos permitiera a todos los pastores decir estas palabras, a los diáconos, a los servidores y también a los creyentes. Pero lamentablemente la historia nos ha mostrado que no es así. ¿Por culpa de Dios? No. Todo error viene de nosotros. Todo pecado viene de nosotros. Todo empezó con un descuido. Todo empezó con permisos, cediendo permisos, bajando la guardia, bajando los estándares. Por lo general, cuando yo creo un reino, me siento con derechos y entonces bajo la guardia, bajo los estándares, como pasó con David. David vio su reino prosperar, vio que sus enemigos eran derrotados y él se descuidó. Se echó a dormir, se quedó en el palacio, estaba en el lugar donde no tenía que estar, se descuidó y cayó. Así que nosotros debemos estar alertas, pero necesitamos tener presente en nuestras mentes qué es lo que hace tropezar a un hombre que empezó bien. Un hombre que empezó bien en el ministerio. Un hombre que empezó con mucha energía, con el apoyo y el respaldo de Dios, y también el apoyo y el respaldo del pueblo de Dios. Bueno, hubieron piedras de tropiezo en el camino del ministerio. Las piedras de tropiezo son las cosas que con frecuencia han llevado a hombres y a mujeres a tropezar y caer. Para tener claridad en nuestra mente, cuando pensamos en piedras de tropiezo, no debemos pensar en cosas o pecados que, una vez presentes en la vida de un pastor o líder, llevan a su remoción de manera inmediata. Es decir, encontramos un pecado en un pastor, en un diácono, en un servidor, e inmediatamente lo removemos de esa posición. No estamos hablando de eso. Porque todos nosotros tenemos pecados. ¿Aquí a qué se refiere entonces con las piedras de tropiezo? Bueno, se refiere a pecados, y aquí está la diferencia, habituales. Circunstancias que una vez están presentes en la vida del pastor o líder, si estas no son atendidas, entonces van a terminar con su ministerio. Entonces estamos hablando aquí de dinámicas, de estilos de vida, de cosas habituales en la vida de un pastor, de un diácono, de un líder en la iglesia, que son pecaminosas y que aunque haya sido confrontado, aunque haya sido advertido, esa persona no cambió
su dinámica, su estilo de vida, sus hábitos. Continuaba con estas cosas. Esta lista presenta las piedras de tropiezo. La lista que voy a mencionar, hermanos, presenta las piedras de tropiezo, las cosas que pueden descalificar. Y entiéndase que descalificar es remover a la persona del pastorado, del diaconado o del liderazgo en la iglesia. ¿Cuáles son esas cosas? Orgullo, pecado sexual, una mala actitud, la avaricia, una familia con mal testimonio y una mala doctrina. Eso es lo que la Escritura nos enseña claramente. Que si un hombre, estando en el liderazgo, tiene estas dinámicas en su vida, es reprensible, no puede seguir en el ministerio. Vamos a explicar entonces un poco cada uno de estos pecados. Y creo que por razones de tiempo solamente vamos a considerar el tema del orgullo. Muchas de las caídas de los hombres de Dios han estado precedidas por el orgullo. Es lo que nos dice la Escritura, parafraseando. Antes de la caída está la soberbia. Toda persona que ha tenido una caída, que ha experimentado una caída en su vida, sea pastor, diácono, líder o no solamente, esto podríamos pensar no solamente en lo espiritual, en la vida de iglesia, sino también en la política, en los negocios, en familias. Antes de que exista o experimenten estas personas una caída en su vida, hubo arrogancia, hubo orgullo. Y el orgullo nos lleva a creer que a nosotros no nos va a ocurrir lo que les ha ocurrido a otros. Este mismo orgullo nos hace creer que no tenemos que rendir cuentas o que podremos manejar la tentación sin la ayuda de ninguna otra persona. Una persona me decía, pasó una situación en su vida y me decía, yo nunca pensé que esto iba a sucederme a mí. Yo veía que a otros les pasaba, pero yo decía, a mí eso nunca me va a pasar. Estaba muy seguro, pero lamentablemente le pasó. Al mismo tiempo, es el orgullo el que nos conduce a permanecer callados cuando hemos pecado. ¿Saben, hermanos, que cuando nosotros pecamos y guardamos silencio, muchos lo disfrazan de esta manera? Ya yo lo confesé a Dios. Dios me ha perdonado, yo no tengo que confesarlo a nadie. Ya lo traté con Dios. Pero eso es orgullo. La persona humilde busca ayuda, confiesa, se arrepiente, rinde cuentas. El orgullo quiere impresionar, quiere lucir bien ante los demás, quiere ganarse el aplauso y frecuentemente entiende que no necesita someterse a nadie. C.S. Lewis señaló en su libro Mero Cristianismo: el orgullo es competitivo por naturaleza y por tanto las personas orgullosas viven en constante medición y comparación con otros. Si son mejores maestros, mejores pastores, si predica mejor. Fin de la cita. Lewis se refería a que nadie es orgulloso por ser más rico, ¿no? No estaba hablando de eso, o más listo, o mejor parecido que otros. En otras palabras, el problema no se encuentra si el pastor es mejor predicador que otros, porque es la verdad, hay muchos pastores que son mejores predicadores que otros. Y eso no es pecado. El problema se encuentra en la comparación que se hace con otros. El orgullo parte de una comparación subjetiva que favorece al que hace la comparación. Cuando yo empiezo a decir que yo soy mejor que este, que yo no hago esto otro, ellos sí son así, como el fariseo que oraba al Señor y decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como este publicano, que es un ladrón. No, eso no hace una persona que es humilde, no se compara. El orgulloso sí. Uno de los aspectos más serios del orgullo
Es que lleva al líder a acreditarse el mérito, pero empañar la gloria de Dios. Y cuando las ovejas notan orgullo en sus pastores, hermanos, esto resulta repulsivo, resulta desagradable y produce un sentimiento de rechazo de las ovejas hacia su pastor. ¿Quién va a querer estar con una persona arrogante? Nadie. Ni siquiera Dios. Un hombre orgulloso siempre quiere ser el centro de atención. ¿Han estado ustedes en una reunión donde hay varias personas y hay uno que siempre quiere ser el centro de atención de todo? Quieren que él habla de sí mismo, de lo que hace, y quieren que todos hablen de él mismo. Esto impide que otros surjan. Pensando en líderes en la iglesia, impide que otros surjan o se formen como líderes. Un pastor no va a dar chance a otros porque piensa que podrían quitarle la posición o la autoridad. Este hombre orgulloso considera a los demás líderes como posibles amenazas a su autoridad. Dios ha revelado su sentir respecto al orgullo. Y vamos a ver 3 pasajes. Salmo, capítulo 101, versículo 5, la parte B, no todo el versículo, sino la segunda parte. Dice ahí el Señor: no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Bueno, notemos que Dios no dijo, lo ignoraré. Él no dice, voy a ignorar al de ojos altaneros. No, Él dice, no toleraré. Él utiliza un término enfático, no toleraré. Estas palabras nos llaman a la sobriedad, hermanos, y nos debe conducir a orar por humildad en todo tiempo. Isaías capítulo 2, versículo 17, otro pasaje. ¿Qué dice ahí el Señor? Dice, será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Notemos cómo Él no, la manera en Isaías nos muestra cómo Él no tolera al de ojos altanero, al orgulloso, Él lo humilla. Y Proverbios capítulo 8, versículo 13, la segunda parte, la parte B, dice, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Noten que ahí está también el orgullo. Dice, yo aborrezco, yo odio. Es lo que quiere decir. Teniendo esto en mente, viendo la opinión de Dios, no la opinión de una iglesia, no la opinión de un pastor, sino la opinión de Dios en cuanto a esto. Vamos a ver cuáles son las manifestaciones de orgullo en un pastor, en un diácono, en un líder en la iglesia. En primer lugar, el líder que frecuentemente enfatiza sus títulos, sus logros, o que disfruta hacer alardes de su poder. Esa es una de las manifestaciones de orgullo. ¿Qué quiere decir esto? Esto solo habla de una inseguridad en la vida de esta persona, de manera que requiere traer a colación su preparación y sus logros para sentirse seguro o superior a otros. Esto hoy en día lo podemos ver en los medios sociales, como todo el mundo quiere. Creo que ninguno de nosotros ha sido libre de esto. Muchas veces nuestras motivaciones para subir algo en las redes sociales precisamente es el orgullo, la aprobación de los demás. Entre más likes tengamos, nos sentimos mucho mejor. En segundo lugar, otra manifestación, el líder incuestionable que no tolera ningún tipo de observación o señalamiento. ¿Qué es esto? Bueno, este es el líder que se ofende con facilidad y luego perdona, sí, pero olvida con dificultad. El líder que no tolera ningún tipo de observación o señalamiento se enoja fácilmente y no acepta que estar equivocado. Esta es una manifestación, otra manifestación. Vamos a ver una tercera manifestación. El líder controlador.
Esta es una señal de debilidad en la vida de muchos líderes. Esto habla de inseguridad en la persona que teme que las circunstancias puedan salirse de su control. Me decían algunos hombres que muchos misioneros enseñaron que los pastores tenían que estar metidos en todo. Claro, lo que estaba queriendo comunicar era que los pastores tenían que controlar todo. No estoy en contra de que los pastores deben estar al tanto de todo porque están llamados a supervisar, pero no están llamados a controlar todo. Desafortunadamente, el controlador se irrita con facilidad, sospecha con frecuencia de los demás, no da espacio para el desarrollo de otros ni para la expresión de la diversidad. Y entiéndase aquí de diversidad en buenas palabras. Estamos hablando de diferentes pensamientos, no de la diversidad de la cultura. El orgullo quiere controlarlo todo, quiere saberlo todo, quiere determinarlo todo y que todo lo que se considere y se determine sea para su propia satisfacción. Es decir, todos tienen que estar pensando de la misma manera que él piensa. Todos deben hacer lo que él quiere. Él no tolera una distinta posición. Otra característica del orgullo en la vida de una persona. Y hermanos, esto no solamente tiene que ver con pastores. Aprovechemos también cada uno de nosotros, padres de familia, hijos, jóvenes. Incluso usted que probablemente no está en la fe y la Escritura dice que usted es orgulloso. Y el orgullo es un distintivo de los hijos del diablo porque Satanás fue orgulloso. Antes de ser Satanás, antes de ser el diablo, el enemigo de Dios, precisamente fue el orgullo quien lo llevó a ser enemigo de Dios. Y la Escritura dice que todos los hombres son enemigos de Dios. Y por esa razón están en condenación, necesitan el perdón y la gracia del Señor Jesucristo. Pero aprovechemos, hermanos, para examinarlos, todos. Entonces vemos la otra característica, indisposición al aprendizaje. Esa es otra manifestación de orgullo en la vida de un líder. El orgullo indispone al líder para aprender. Pero debemos tener en mente que no lo sabemos todo. Y que muchas veces necesitamos también aprender sentados junto a las ovejas. Y esto es bueno para el alma. Porque todos necesitamos aprender, aunque sea en distintas áreas y niveles de conocimiento de Dios. Yo he aprendido de otros hermanos que no precisamente son pastores, que tienen la habilidad para enseñar. He aprendido de ellos. He tenido que reconocer a otros hermanos que tienen más dominio teológico incluso que mi persona. Y esto es bueno, Esto me lleva a estar humilde ante la presencia del Señor y a reconocer que yo no lo sé todo y que necesito también de otros. Otra manifestación de orgullo. No aceptación o no apertura a las opiniones de los demás. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por un lado, el orgullo ofende con facilidad a otros. Sobre todo cuando otros mencionan algo que quizá las personas orgullosas no perciben como correcto o con lo que no está de acuerdo. Por ejemplo, este tipo de personas se desgastan en Facebook, peleando horas, hasta la madrugada, incluso. 1, 2 horas, discutiendo sobre un tema. A la vez, el orgullo también es defensivo, no solamente es ofensivo, no solamente ofende, sino está a la defensiva, porque defiende su posición. Muchas veces sin dar siquiera el beneficio de la duda o sin reconocer que podría estar en un error. Otra manifestación, autosuficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que a esta persona no le gusta pedir ayuda. El orgullo no permite admitir que estábamos en un error
o en la necesidad de ayuda de parte de otros, aun cuando hayamos recibido esa ayuda o haya salido a la luz el error. Esta persona al final recibe la ayuda, pero sigue diciendo, no, pero es que yo podía hacerlo solo. Muchos llaman a esto autogobierno. No se metan en mi vida, es mi autogobierno, no me controlen. Esa es la manera de reaccionar de aquel que es autosuficiente. Otra manifestación de orgullo, vulnerabilidad a la caída. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que no admite errores, no pide ayuda, no reconoce que otros pueden saber más. Eso trae como resultado un detrimento y empeora la condición de nuestra vida. El corazón del líder se vuelve duro y se hace poco compasivo. El corazón del líder se endurece ante las demás personas, ante la obra del Señor, ante la vida de su propia familia. El hombre empieza a ser áspero con su esposa, a ser indiferente con sus hijos, a ser indiferente con las necesidades de la iglesia. Esto es uno de los pecados que todo el mundo ve menos el que lo tiene. Es como un punto ciego. He hablado con pastores que dicen, eso es un problema de ellos si están viendo eso en mí. Yo no lo veo. No toman el tiempo para examinarse, para escuchar y examinarse. Claro, es un punto ciego. Todo el mundo lo ve menos esta persona. Escribió sobre el orgullo lo siguiente: si el orgullo no muere en ti, nada del cielo puede vivir dentro de ti. No lo consideres solo como una forma de ser que no te favorece. Ni mires tampoco la humildad como una virtud digna. El orgullo está hecho todo de infierno y la humildad toda del cielo. Un ejemplo que contrasta el comportamiento orgulloso es la vida de Pablo. En 2 Corintios, capítulo 11, versículos 28 al 29, Pablo escribe abriendo su corazón ahí. Este pasaje me encanta, porque este es uno de los pasajes donde Pablo abre su corazón. Él dice ahí, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Estas palabras, hermanos, reflejan en Pablo un corazón sensible. Yo me identifico mucho con esto también. Preocupado hasta el punto de que si alguien hacía pecar a otro, él se indignaba. Y él les estaba diciendo a los corintios, ¿no se enferman ustedes? ¿No me puedo enfermar yo? Hoy muchos parece que sucede esto. Los pastores no se pueden enfermar, los pastores no pueden tener un Facebook, los pastores no pueden tener un WhatsApp, porque si ellos tienen esto, parece entonces que no están haciendo nada. Pablo está hablando de esto aquí. Pero también me llama mucho la atención al final la pregunta retórica, obviamente, que él dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo? Bueno, Pablo lo que estaba diciendo aquí era manifestando su preocupación hasta el punto que si alguien hacía pecar a otro, él se indignaba. Una persona orgullosa no puede hacer esto. Vemos todo a la inversa. Hoy incluso la misma iglesia ve todo a la inversa. Hemos llegado a pensar que aquellos que se indignan por el pecado son los orgullosos. Y aquellos que son indiferentes al pecado de su hermano son los humildes. Cuando hay indignación por el pecado del hermano, es porque no existe una genuina preocupación. Un pastor o un líder que es indiferente al pecado de su hermano está mostrando su orgullo. Pero ¿qué es lo que pensamos nosotros? Pensamos que un pastor, que un líder, que un hermano que se indigna por causa del pecado,
Lo tildamos de orgulloso. Entonces muchos hubieran tildado o tildan a Pablo de orgulloso porque él se indignaba por el pecado de otros. Y ese pecado hacía caer a muchos, incluyendo a las iglesias de Cristo. Y esa era la preocupación de Pablo. No, hermanos, no pensemos que el que se indigna por el pecado y denuncia el pecado es orgulloso. No. Este hermano ama a la congregación y es humilde. Y en último lugar, el líder enigmático o misterioso. Esto es un líder excesivamente reservado o falto de transparencia. A estas personas les gusta hacer las cosas en secreto y mantenerlas en secreto porque el orgullo vive para la apariencia, para el buen nombre, para la buena posición y por lo tanto el orgullo es muy reservado en sus cosas. Pensando en lo que decía el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, que el pastor debe ser hospedador, debe ser hospitalario. El hombre orgulloso no es hospitalario, no es hospedador porque tiene secretos en su vida, en su dinámica familiar. No quiero que vean este estilo de vida de nosotros. Todo lo maneja en secreto, es reservado en sus cosas. El orgullo muchas veces hace que el individuo ponga distancia entre él y los demás. Es lo que dice Paul David Tripp en su libro Llamamiento Peligroso, sobre aquel pastor que ya estando 8 meses, 1 año en la congregación a la cual lo habían llamado a pastorear, él siendo el pastor principal de aquella iglesia, ni siquiera los otros pastores habían tenido la oportunidad de estar en su casa. El orgullo había puesto una distancia entre él y los pastores, los diáconos y la iglesia. En algunos casos, puede tener muchos conocidos. Esta persona tiene muchos conocidos, pero nadie lo conoce a profundidad. Nadie conoce a profundidad los pasos que él da y las decisiones que toma, porque él no comparte esta información. Hermanos, estos son algunos rasgos del hombre orgulloso. ¿Y por qué expongo esto? Bueno, hermanos, para que ustedes como iglesia sepan qué es lo que deben esperar de un pastor a la luz de las Escrituras y cómo ustedes deben actuar cuando un pastor no está actuando, no solamente los pastores, sino diáconos y cualquier tipo de líder, no está teniendo el tipo de comportamiento que dice Pablo que debe tener. Y si tiene este tipo de comportamiento, entonces la iglesia debe llamar a cuentas a este hombre. Y como lo mencioné ahora, no es que lo van a echar o lo va a quitar de buenas a primeras. Se va a iniciar un proceso para llamarlo. Y ahí esperar a cómo va a responder este hombre, este líder, este diácono, este pastor, este servidor. Si él tiene una mala actitud y persevera en esa mala actitud, lo que hay que hacer es entonces quitarlo. Y no solamente quitarlo, la iglesia va a determinar, no te vamos a reconocer. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Que la iglesia tiene las llaves del reino. Y Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, Dios le ha dado autoridad a la iglesia para manejar los asuntos de su reino. Y si una iglesia ha determinado, ha visto que no puede seguir certificando y reconociendo a un hombre como pastor, todos debemos aceptar esa determinación y no seguir llamando pastor a la persona que ha sido descalificada, porque seguiríamos, en primer lugar, estaríamos caminando en rebelión ante lo que Dios ha determinado en su palabra, ante lo que la iglesia ha determinado, y también haciéndole un grave daño a la persona que le llamamos o le seguimos llamando pastor, porque la Escritura nos enseña claramente
que nosotros debemos amar a esa persona y aparte de amarla es disciplinarla. Como decimos popularmente, hacerla sentir el ácido. Y fue lo que dijo Pablo en 1 Corintios de aquel joven que había pecado. Había pecado y él dijo, no se sienten a comer con él, ni siquiera. Y en este caso, estamos hablando de una persona que ha sido descalificada del ministerio. No es que nos vamos a sentar a comer con él. Si se ha arrepentido de sus pecados, si no es impenitente, él puede seguir, o esta persona puede seguir en la membresía, sigue siendo creyente, pero no lo podemos seguir viendo o llamando como pastor. Si Dios lo permite, el próximo sermón, vamos a seguir considerando las piedras de tropiezo, pero hemos visto el orgullo. Y como lo mencioné, esto no solamente tiene que ver con pastores, diáconos, servidores. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros, los creyentes. Usted también necesita examinarse, porque el orgullo puede llevarlo a usted a caer en pecado. Examine su vida, hermano. Examine su caminar. Examínese, porque nosotros debemos ser mansos y humildes como nuestro Señor. Y también pensando en los que no han creído en Cristo, ustedes caminan en orgullo. Ustedes están dominados por el orgullo. No pueden ser librados del orgullo a menos de que la gracia del Señor Jesucristo los libre. Y ustedes van a ser libres si el Señor Jesucristo los hace libres. Por esa razón tienen que creer en Él. Arrepentirse de sus pecados, empezando por el orgullo. Y luego confiar en Cristo Jesús. Poner su esperanza en Él. Él es el único que puede quitar el orgullo de nuestras vidas. Él es el único que puede hacer mortificar en nosotros el orgullo y darnos la capacidad a través de su Santo Espíritu para poder hacerle frente al pecado del orgullo. Fue aquel pecado que convirtió a Lucifer en Satanás. Y así son muchos hombres hoy. El orgullo los tiene dominados y van camino al infierno. Padre Santo, queremos darte las gracias por lo que nos has hablado en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has guiado mi corazón, has puesto también material frente a nosotros para poder exponernos a este tema que es vital, que es crucial en la iglesia. Esto también es parte del cómo nosotros debemos conducirnos en la iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. Padre Santo, quiero orar por los pastores, quiero orar por mí mismo, quiero orar por los diáconos, por servidoras en las iglesias. Quiero orar también por todos los creyentes, Señor, para que tú nos guardes de ser llevados por el camino del orgullo. Que podamos entender, Señor, que si nosotros vamos por ese camino, lo único que vamos a recibir es quebranto, aún siendo tus hijos. ¿Cuánto más siendo tus hijos? Tú no quieres, tú aborreces el orgullo. Y en el Evangelio hemos sido librados de ese pecado. Y cuando vienen esos rasgos, se manifiestan esos rasgos en nosotros. Esto no es conforme a Cristo. Tú nos quebrantas. Y Señor, lamentablemente muchos pastores, muchos líderes en la iglesia han sido tomados por este pecado, estando en esta posición, y tú los has quebrantado. Ellos han ido tras su pecado y se han hallado reprensibles y han sido descalificados, como lo mencionó el apóstol Pablo. Después de haber predicado a muchos, luego se encontraron descalificados. Señor, no nos gozamos en esto, no nos deleitamos en esto. Esto es doloroso. Esto provoca heridas. Esto es vergonzoso también. Porque no solamente la persona ha sido avergonzada, sino su familia, la iglesia. Tu nombre ha sido manchado. Oh Señor, mucho daño trae una descalificación, un mal comportamiento.
Ayúdanos, oh Señor, a orar los unos por los otros, a orar por nuestros pastores, a orar por los diáconos, por los líderes en la iglesia. Aquellos, Señor, que se han hallado descalificados, ruego, Dios, para que ellos puedan encontrar su identidad no en el ministerio, sino en Cristo, en tu palabra. A la iglesia, Señor, para que le hagas entender que no se habla de una descalificación de la posición cristiana, ni tampoco de la membresía, a menos que haya impenitencia en la persona. Pero si ha habido penitencia, no se le está cuestionando su fe, ni tampoco, Señor, su pertenencia oficial en una iglesia, sino la posición. Y antes de ser pastores, antes de ser diáconos, antes de ser servidores en una iglesia, tú nos has llamado a ser hijos tuyos, creyentes. A ser, Señor, servidores tuyos. No necesitamos estar detrás de un púlpito o en una plataforma o en un ministerio organizado para servirte. Podemos hacer servicio cristiano en el lugar que nos encontremos, oh Señor. Siempre y cuando caminemos conforme a tu voluntad, a tu palabra, y también ligados a la iglesia local. Ruego, Señor, para que nos ayudes a entender estas cosas. Y por aquellos, Señor, que están muertos en sus delitos y pecados, dominados por el orgullo, para que tú les hagas ver, oh Señor, su pecado. Y que el orgullo, su pecado, los condena, los lleva al infierno. Y que pueden ser libres de ese pecado cuando vean a Cristo Jesús y a este crucificado y resucitado y glorificado. Señor, gracias por hablarnos. En tus manos nos encomendamos los unos a los otros. En Cristo Jesús. Amén.